todos. En esta oportunidad vamos a ver la patología más frecuente del labio recto, la patología benigna. Dentro de esta patología vamos a ver una de las principales causas que nos llevan a los pacientes a los consultorios o al hospital por emergencia, son los accesos anorrectales, las fístulas anorrectales, la fisura anal, las hemorroides, el prolapso y la procedencia rectal, la incontinencia fecal y el quiste pilonidal. Haciendo un breve recuerdo anatómico del recto y del canal anal, sabemos, ¿no?, que embriológicamente el recto va a derivar del intestino posterior. La longitud del recto va a ser variable, va a ser entre 12 a 15 centímetros de longitud. Normalmente el recto se encuentra desde el promontorio del sacro hasta los músculos elevadores. Va a tener tres curvaturas, las llamadas válvulas de Houston, que son pliegues mucosos del recto, uno al lado izquierdo y dos al lado derecho. Este recto va a estar fijo mediante fascias. Hacia el recto posterior va a estar la fascia de Waldeire, que va a fijar el recto al sacro, y la fascia de Norvin en la parte anterior. Como vemos acá en este diagrama, vemos las válvulas de Houston, que son pliegues mucosos, uno al lado izquierdo y dos al lado derecho. Vamos a ver la división del recto con el ano, que está dado por la línea pectínea o línea dentada. Vamos a ver los esfínteres, tanto el interno como el externo, los músculos longitudinales que están entre los dos esfínteres, los vasos hemorroidales, tanto internos como externos, el elevador del ano. Alrededor del recto y el ano vamos a encontrar espacios anatómicos que van a estar compuestos con mucho tejido graso y laxo. Estos espacios son en número de 6 y cuando se infectan van a dar los accesos. Como vemos acá en esta figura, va a haber un espacio perianal, un espacio entre los esfínteres, el espacio interesfinteriano, el espacio submucoso, el isquio rectal, que es el espacio de mayor tamaño, el pelvis rectal, que está por encima del elevador del ano, y el retrorectal o posanal, que está entre el coxis y los elevadores del ano. En lo que respecta al conducto anal, vamos a ver que el conducto anal anatómicamente se va a extender desde el borde anal hasta la línea dentada. Como sabemos, a nivel de la línea dentada, vamos a encontrar las papilas, las criptas anales, las glándulas anales, las válvulas epidurales y la columna de Morgan. Y el conducto anal quirúrgico va a incluir el anillo anorrectal. Acá tenemos al músculo puborectal, que es un haz del elevador del ano, los músculos longitudinales y los esfínteres, tanto internos como externos. Anatómicamente, la contención intestinal está dada por los esfínteres. Como sabemos, tenemos dos esfínteres: el esfínter interno, que es un músculo liso involuntario, que viene a ser la continuación del músculo circular del recto. Esto nos va a dar una contención del 80% del contenido intestinal. Y tenemos el esfínter externo, que va a estar compuesto por 3 capas musculares, es de músculo estriado y este es voluntario. Viene a ser la continuación del músculo puborectal. Esto nos va a dar el resto, el 20% restante de la contención intestinal. En lo que respecta a su irrigación, va a estar irrigado por las arterias rectal superior, que viene a ser la parte terminal de la mesentérica inferior, la arteria rectal media, que es una rama de la arteria ilíaca interna, y la arteria rectal inferior, que es una rama de la pudenda interna.
En lo que respecta a la circulación venosa, va a estar dado por la vena rectal superior, que va a desembocar en el sistema porta, y por la rectal inferior y rectal media, que van a desembocar en la vena cava inferior. Yendo ya a las patologías más frecuentes, vemos los accesos anorrectales. Como sabemos, los accesos son colecciones de pus, ¿no? Entonces, un acceso anorrectal podemos definirlo como una colección de pus en los espacios que se van a encontrar alrededor de la región anal. Entonces, de acuerdo al espacio comprometido, será el tipo de acceso. Si está por encima del odor del ano, será el supraodor o pelvis rectal. Y si está a la parte inferior, en el espacio perianal, será un acceso perianal. ¿Por qué se forman los accesos? Hay que tener en cuenta que etiológicamente los accesos, la causa principal va a ser la infección de los conductos y las glándulas anales. Es lo que ya se llama la teoría criptoglandular, que va a dar más del 95% de causa de acceso. Pero hay que tener en cuenta que también algunos cuerpos extraños, tumores malignos, traumatismos, tuberculosis, infecciones postoperatoриas también pueden ser causa de un acceso. Como vemos acá en la foto, acá el paciente tiene un acceso perianal. ¿Por qué se forman los accesos? Como sabemos, nosotros tenemos glándulas anales que se encuentran en el espacio interepinteriano y estos van a desembocar en la cripta de Morgani. Cuando penetra un germen e infecta esta glándula, se va a ver una colección de pus que va a buscar una salida y que va a ir a cualquiera de los espacios alrededor del recto. Entonces, de acuerdo al espacio comprometido, tendremos el acceso referido. ¿Cómo podemos clasificar los accesos? Los accesos se clasifican de acuerdo a si están por encima del hedor del ano o por debajo del hedor del ano. A los que están por encima del hedor del ano llamaremos accesos altos o supradiafragmáticos, y acá tenemos el pelvis rectal y el retrorectal. Si son accesos bajos o infradexamáticos, los submucosos, los perianales, los isquiorectales y los interepinterianos. Dentro de las manifestaciones clínicas que refiere el paciente, siempre el síntoma principal va a ser un dolor agudo, y este va a ser intenso y muchas veces va a estar asociado a la tumefacción, pero siempre y cuando sea un ácido perineal o isquiorrectal. Pero hay accesos como el submucoso que no se va a poder ver, entonces no se va a poder ver una tumefacción alrededor del ano. Este dolor va a ser pulsátil, se va a exacerbar al sentarse, al caminar, o cuando uno hace un aumento de la presión abdominal, cuando hace la maniobra de Valsalva. Entonces va a tener paciente un dolor que se va a incrementar. Las disposiciones de estos pacientes son muy dolorosas. Hay que tener en cuenta que a veces se puede acumular mucha pus, como los accesos isquiorectales, y va a haber fiebre también en estos pacientes. En los pacientes que tienen un acceso pelvis-rectal, o sea, del supraedador, muchas veces pueden producir un dolor en el abdomen inferior. Estos accesos pelvis-rectales a veces puede ser debido a una pericarditis por una diverticulitis. Hay que tener en cuenta que el acceso isquiorectal va a dar un dolor en el glúteo afectado. Como hay que ver, o como hay que hacer siempre cuando un paciente viene con una patología anorrectal, siempre que tiene un examen al paciente, hay que hacerle una inspección, se pone en posición ginecológica o genopectoral, y se va a ver alrededor del ano si hay lesiones de la piel, cambios de coloración o masas. Si hay masas, hay que hacer una palpación para evaluar, ¿no?, la consistencia, si es dura, blanda, ¿no?, si es remitente, y si hay dolor a la palpación.
También hay que hacer un tacto rectal para descartar otras patologías, y aquí, cuando uno hace tacto rectal, siempre hay que evaluar la integridad del piso pélvico. Hay que ver las paredes del recto y el contenido rectal, que puede ser heces, puede ser sangre, ¿no? Puede ser pus. Y también hay que ver las áreas de duración del recto, y siempre si es paciente varón hay que examinar la próstata. Al tacto rectal tenemos que ver siempre la tonicidad de los esfínteres. Hay que ver si es un esfínter hipotónico o hipertónico. Y también al palpar hay que ver si hay alguna prominencia o dolor del canal anal. A veces tenemos accesos pequeños y ahí de utilidad la palpación digital, ¿no? Entonces, nos sirve para detectar accesos pequeños, retroanales o interesfinterianos. El diagnóstico de un acceso muchas veces es fácil, ¿no? Como en el acceso perianal. Uno a la inspección puede diagnosticar ya un acceso perianal. Va a haber una inflamación dolorosa, elevada, adyacente al ano. Es el más común de los accesos, llegando hasta un 45% de presentación. Estos pacientes a veces pueden tener fiebre o ligero malestar general. Los accesos interesfinterianos y submucosos, aquí el dolor va a ser más intenso, paciente que hay mucho dolor, ¿no? No vamos a ver ninguna tumefacción a la infección, pero sí vamos a tocar una tumefacción al tacto en la línea media posterior. A estos accesos también se le llama accesos ocultos, porque no se ven espectroscópicamente. El acceso isquio-rectal, sí, como es un espacio grande, vamos a ver una masa grande, eritomatosa e indurada en la nalga comprometida. Acá se puede acumular abundante materia purulenta, va a haber fiebre alta y leucocitosis. En el acceso del supraelevador, acá va a haber al tacto o con un anoscopio o un proctoscopio, va a ser una masa que sobresale en la parte alta del recto. Normalmente son, como le digo, son pacientes que pueden presentar enfermedades sistémicas como una diverticulitis, ¿sabes? El acceso rectorrectal o postanal es de difícil evaluación clínica. Muchas veces no se ve y es un segundo tipo de acceso oculto. Cuando hay duda diagnóstica, no va a servir mucho la ecografía endoanal o la ecografía rectal. La tomografía computarizada y la resonancia magnética nuclear. El tratamiento de un acceso anorrectal siempre va a ser el drenaje. Pero el drenaje tiene que ser lo más precozmente posible. Una vez diagnosticado el acceso, tiene que drenarse. No hay que esperar que todavía haya fluctuación o eritema del acceso. Por lo general, luego que se drena el acceso, no es necesario la colocación de drenes. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que casi nunca es necesario los antibióticos después de drenaje de un acceso perirectal, salvo que el paciente sea inmunodeprimido o tiene alguna otra comorbilidad, como diabetes, VIH. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que luego del drenaje de los accesos, el 50% va a ir a un acceso crónico o una fístula. Esto hay que decirle a los pacientes para que después no vayan a reclamar y decir que ha sido mal operado, porque para ellos hacer el drenaje de un acceso es una operación, al hacerle una incisión. Otra cosa que debemos tener en cuenta, que el drenaje del acceso debe ser hecho por un cirujano, porque muchas veces cuando se hace un drenaje inadecuado, va a haber recurrencia del acceso, puede llevarnos a unas fístulas complicadas, o a veces puede llevar a una impotencia anal cuando hay lesión del esfínter. Como vemos acá, el acceso se puede hacer ambulatoriamente en consultorio cuando son accesos pequeños como el perianal, o a veces cuando son grandes tienen que hacerse ya en sala de operación. Normalmente se pone anestesia local y se hace una incisión radiada lo más cerca posible al borde anal.
porque como le digo, esto va a ser un acceso crónico o una fístula, entonces el trayecto tiene que ser lo más corto posible para que la fístula no sea simple y no compleja. Se hace la incisión con una pinza de que le debrida todo el acceso y se puede hacer un lavado con cloruro de sodio, ¿no? Y como digo, a veces algunos dejan drenes, pero nosotros normalmente no dejamos porque puede ser un vehículo de entrada de gérmenes por la zona muy contaminada a ese nivel del perineo. Acá vemos cuando hay un acceso del supraelevador o pelvis rectal, hay que ver el trayecto fistuloso. El trayecto fistuloso para hacer el drenaje. Si el trayecto fistuloso atraviesa la zona isquio-rectal, entonces el drenaje tiene que ser a través de la piel. Pero si no atraviesa la zona, el espacio isquio-rectal, tiene que ser a través de la luz del recto. Esto nos evita acá que si hacemos por acá el drenaje de la entrada de la piel va a ser otro trayecto fistuloso. Entonces, luego que el paciente ha tenido un acceso, muchos de estos, el 50%, va a ir a una fístula. Entonces, ¿qué es una fístula? La fístula viene a ser la comunicación entre el recto, y la piel, ¿no? Es una causación entre una apertura interna en contacto del conducto anal, que normalmente está en la línea dentada, y una externa a través del cual tienen el acceso a nivel perianal, ¿no? Como vemos acá, tenemos el orificio secundario y el orificio primario debe estar en la línea dentada. Entonces uno puede introducir un estilete por el orificio secundario y va a salir por el orificio primario a la línea dentada. Entonces esto nos da el diagnóstico definitivo de una fístula perianal. Las fístulas podemos clasificarlas en 4 tipos. Las no complicadas y las complicadas vienen a ser, las no complicadas o simples, vienen a tener la interesfinteriana y la transesfinteriana. Como vemos acá, el trayecto fistuloso de la fístula interesfinteriana va a discurrir entre el esfínter interno y el esfínter externo. Mientras en la transesfinteriana ya hay un compromiso tanto del esfínter interno y el esfínter externo. Estos son fístulas no complicadas o fístulas bajas. Y las fístulas complicadas o fístulas altas tenemos la supraesfinteriana, como vemos acá, tenemos el trayecto fistuloso que va a discurrir entre los esfínteres, pero va a ir de forma cefálica, va a atravesar el elevador del ano y va a discurrir por todo el espacio isquiorrectal, va a ir a la piel. Y la extraesfinteriana, que prácticamente el trayecto fistuloso no compromete los esfínteres y atraviesa todo el espacio isquiorrectal. Estas fístulas son complejas, de difícil manejo. Finalmente, la más frecuente es la interinteriana, cerca del 45% de los pacientes lo padecen cuando van al consultorio, y la menos frecuente es la extraesfinteriana, que solamente se ve en un 5% de los pacientes. La sintomatología de un paciente con una fístula va a referir él como antecedente crónico una supuración anorrectal. Se va a quejar de drenaje serosaquinolento o purulento, persistente o a veces intermitente. Va a desaparecer y va a aparecer por el orificio externo. Cuando se obstruye, los síntomas clásicos van a ser dolor, fiebre ligera y dolor a la defecación seguido de descarga mucopurulenta, y luego disminuye el dolor o desaparece el dolor. El paciente también va a referir prurito o sensación de ano húmedo. Y va a haber una irritación alrededor del orificio perianal por la secreción mucopurulenta que tiene a ese nivel. Entonces el diagnóstico tenemos que hacerlo mediante la inspección de la región perianal, el tacto rectal y la anoscopía. Entonces cuando uno hace la inspección perianal, va a ver, ¿no?, un orificio externo como un hoyuelo rodeado de tejido de granulación o cicatrizal, como vimos en la foto anterior. Si uno hace el tacto rectal, puede palpar un trayecto fibroso, ¿no? El orificio interno muchas veces se puede ver como una depresión de la línea dentada cuando se hace una proctoscopía, pero es difícil de verlo. Normalmente se puede hacer una exploración con estilete, pero siempre y cuando el paciente lo tolere. Muchas veces no puede tolerar, entonces no se puede hacer. Lo importante acá es ver si
si hay conexión del orificio externo con el orificio interno. Y muchas veces nos ayuda para ver si hay conexión, una adición de colorante como el azul de metileno o peróxido de hidrógeno. Uno aplica este colorante o el agua oxigenada a través del orificio externo y ve a nivel de la línea dentada por dónde sale. Es importante tener en cuenta que cuando uno va a hacer un tratamiento quirúrgico, tenemos que tener como mínimo una ecografía endoanal o una resonancia para ver el trayecto fistuloso o para ver cuántos trayectos fistulosos son. Entonces, el estudio más importante acá es la resonancia magnética y la ecografía anorrectal. Las fistulografías están en desuso, ya no se usa, y la sigmoidoscopía y la conoscopía se pueden realizar para descartar otras patologías. Como decimos, cuando uno va a hacer un tratamiento de la fístula, siempre tiene que identificar el orificio interno. Pero muchas veces es difícil localizarlo hasta en el acto operatorio. Entonces, para esto nos sirve la regla de Guxal. Entonces, la regla de Guxal nos sirve para identificar correctamente la abertura primaria. Entonces, ponemos al paciente en posición genopectoral, dividimos el ano por una línea imaginaria horizontal en posterior y anterior, y como vemos acá, cuando el orificio primario está en la parte anterior, siempre el orificio secundario está en la parte anterior, siempre el orificio primario va a estar en forma radial, va a seguir los rayos del sol. Pero cuando el orificio secundario está en la parte posterior, siempre el trayecto fistuloso va a ser curvilíneo. La única excepción es que cuando el orificio secundario está a más de 3 centímetros del borde anal, así esté en la parte anterior, el trayecto fistuloso va a ser curvilíneo. Esa es la regla de Guxal, que nos sirve para ver correctamente dónde se encuentra el orificio primario. El tratamiento de elección en un paciente con una fístula, cuando es una fístula baja o no complicada, es la fistulotomía. La fistulotomía es una técnica clásica y que se deja abierto, ¿no?, la incisión. Con esta técnica, la tasa de recurrencia es baja y riesgo mínimo de continencia. Como vemos acá, se pone el anoscopio, se introduce el estilete y se une el orificio externo con el interno. Luego se apertura y se curetea y se deja la herida abierta. Esta herida abierta se va a cerrar por segunda intención al cabo de 4 a 8 semanas. Hay que tener en cuenta que en las mujeres con fístulas anteriores, el riesgo de incontinencia por la debilidad del mecanismo del esfínter en esta área es mayor. ¿Por qué? También a veces las mujeres han tenido parto, no han hecho episiotomía, entonces hay una debilidad a nivel de los esfínteres. Entonces aquí hay que emplear otra técnica, como la técnica del colgajo de avance. Entonces acá tenemos fotos de cómo se realiza una fistulotomía. Se identifica el orificio externo y el interno, se introduce el estilete, se apertura con un bisturí, luego con un electrobisturí se corta todo el tejido hasta llegar al canal fistuloso. Luego se hace un curetaje y se deja abierto. Eso es la fistulotomía. Pero también antes se hacía, algunos hacían la fistulectomía, que era una edición prácticamente ciega y había mucha lesión de los esfínteres y mucha recidiva, ¿no?, y infecciones. Ahora ya se ha dejado de usar la fistulectomía. Cuando la fístula es compleja o alta, mayormente se hace un manejo o un tratamiento con sedal, la técnica del cetón. Como sabemos, esta técnica se refiere a la introducción de cualquier cuerpo extraño en el trayecto fistuloso, que puede ser una seda, penrol, banda de silaxis, nylon, alambre, etc. Entonces se introduce por el trayecto fistuloso y esto va a producir un buen drenaje de la fístula y una cicatrización o fibrosis de la fístula. Como vemos acá, son múltiples de fístulas complejas donde hay un riesgo de incontinencia o corrección deficiente. Acá vemos en la foto que se ha introducido alambre, ¿no?, pero ahora no se usa el alambre, o acero trenzado, ¿no?, porque es muy
muy molestoso para el paciente. Entonces, acá tenemos la técnica del cetón con listerine se introduce a través del trayecto fistuloso y a nivel del estilete se anuda el hilo y se pasa. Entonces, este sedal que normalmente usamos es la seda gruesa, entonces se ajusta y va cortando, ¿no?, poco a poco el esfínter. Y eso se hace para evitar, ¿no?, una incontinencia por un trauma total del esfínter en un momento, en un momento pequeño. Otro de los tratamientos son el colgajo de avance. Como se dice, aquí ya no vamos a tocar los esfínteres prácticamente y va a haber un menor riesgo de daño esfinteriano. Entonces, el colgajo de avance se va a componer de la mucosa y la submucosa del recto y de parte inferior del esfínter interno. Como vemos acá, ¿no?, se va a ir una incisión, se va a disecar acá el anillo interno con el trayecto fistuloso, va a suturar el esfínter interno y se va a cortar donde estaba el orificio primario y se va a avanzar y se va a suturar todo el colgajo. Esto va a ofrecer ventajas sobre una curación más rápida, va a haber un daño limitado del esfínter y un mínimo riesgo de deformidad del conducto anal. También se han usado otras técnicas para evitar el problema de la incontinencia fecal. Cuando son fístulas altas, se pueden usar sellantes biológicos, que son instilaciones de pegamento de fibrina, pero que no dan muy buenos resultados, llegando a una curación de un 60-64%. También se ha usado, o se usa la técnica de tapón, una inserción de tapón en forma de cono, ¿no?, de cono que es de tino de cerdo, y se fija acá a la piel también. Y últimamente, que está dando buenos resultados, es la técnica del LIF, ¿no?, la ligadura interesfinteriana del trayecto fistuloso. Normalmente se diseca en el espacio interesfinteriano, se encuentra el trayecto fistuloso, se liga y se secciona. Esto dice que puede llegar en buenas manos a tener una curación de hasta el 94%. Hay que tener en cuenta que las fístulas mayormente son muy recidivantes, ¿no?, y tienen muchas complicaciones con la incontinencia intestinal. Dentro de los cuidados postoperatorios de un paciente que es operado de una fístula, hay que evitar el estreñimiento. Entonces, para evitar el estreñimiento, siempre hay que consumir mucha fibra, una dieta rica en fibra y mucho líquido. Más o menos de 20 a 30 gramos de fibra y más de 2,5 litros de agua. Normalmente el paciente no va a requerir ninguna restricción intestinal para las afecciones simples, puede comer todo. A veces es importante los baños de asiento porque lo van a desinflamar y el paciente va a sentir más confortable, y esto va a ser también beneficioso para la higiene perianal. En los procedimientos complejos del manejo del dolor, hay que tener en cuenta que esta es una zona muy inervada y hay mucho dolor. Entonces hay que dar un tratamiento analgésico potente. Muchas veces usamos el ketorolaco, ¿no?, o el tramadol. Y hay que hacer un cuidado exhaustivo de la herida, porque queda siempre abierta. La curación de la herida de la fistulotomía se va a llevar a cabo al cabo de 4 a 8 semanas. Dentro de las complicaciones postoperatorias, puede haber una retención urinaria, que más o menos es a veces por la anestesia o por el dolor. Puede haber sangrado, si no ha habido una buena hemostasia. Puede haber trombosis hemorroidal externa. Puede haber una celulitis. El paciente va a tener miedo a ir a hacer deposiciones, puede haber una infección fecal, por eso hay que evitar el estreñimiento. Si hay mucha lesión a nivel de la zona, puede haber una estrechez cuando se fibrosa, una fístula rectovaginal. Hay que tener en cuenta que una de las complicaciones posteriores a una fistulotomía es la incontinencia fecal. Es por eso que vemos acá
que la incontinencia fecal puede llegar hasta el 52%. De ahí que hay que tomar la mejor técnica para evitar esto, ¿no?, en los pacientes posoperados. La recurrencia de la fistulotomía, encontrando tanto el origen primario, puede llegar hasta el 18%, porque es una patología muy recidivante. Y a veces puede poner problemas locales de la herida, ¿no?, como infección, etc. Otra de las patologías que se ve en los pacientes jóvenes, más que todo, jóvenes o adultos jóvenes, es la fisura anal. La fisura anal, como vemos acá, es una herida pequeña que está por debajo de la línea dentada, ¿no?, que no mide más de 1 centímetro, pero que es muy dolorosa. Que el paciente siente mucho dolor, que a veces no se puede ni examinar al paciente, no se puede ni separar las nalgas. Podemos definir la fisura anal como una úlcera longitudinal dolorosa que se va a extender de la línea dentada al margen anal. Entonces, esta úlcera lineal dolorosa siempre va a estar localizada en la región mucocutánea del canal anal. Se va a presentar en jóvenes, en adultos de mediana edad, no tiene predicción por el sexo, o sea, que da tanto a hombres como a mujeres, y el tamaño va a ser pequeño, de 0,5 a 1 centímetro. La fisura anal puede ser de dos tipos, la aguda y la crónica. La aguda viene a ser una laceración simple al paso de las heces duras y de gran tamaño. Y en la crónica ya se va a poner fibras del esfínter interno, como vemos acá en la figura de la derecha, fibras de los poros del esfínter interno, la base, ¿no?, los bordes van a estar elevados, va a haber una hipertrofia de la papila y va a haber un pólipo centinela a nivel de la piel. Como vemos acá, la fisura anal, su localización casi siempre va a ser en la línea media posterior. El 90%, en las mujeres y el 99% en hombres. Hay que tener en cuenta que cuando está localizada en la parte lateral, por fuera de la línea media, se puede asociar a otras enfermedades sistémicas, como son el Crohn y el HIV. La etiología, más que todo, se debe al traumatismo del conducto anal al paso de las heces duras y de gran tamaño. A veces también puede ser cuando tiene diarrea, materia fecal blanda y acuoso, esto va a cambiar el pH y va a irritar la piel y también nos puede dar fisura anal. O por irritaciones preexistentes. Otra de las cosas que pacientes pueden tener fisura anal es cuando han tenido un trauma a nivel de esa zona. Hay una cicatrización, que esto hace que la piel no sea elástica, hay estrecheces, estenosis, a partir más que todo de cirugías previas o lesiones anales previas. ¿Por qué se produce en la línea media posterior? Se dice que se produce con mayor frecuencia en la línea media posterior porque hay una disminución en la irrigación, ¿no? Entonces hay una disminución de la perfusión. Y otra de las causas es que hay una hipertonía del esfínter interno. Dentro de las afecciones inflamatorias que también nos pueden dar fisura anal, tenemos el Crohn, el SIDA, y es menos frecuente pacientes con enfermedades como sífilis, enfermedades simples, herpes simple, tuberculosis, citomegalovirus y chancroides. El manejo de una fístula, de una fisura aguda, siempre es no quirúrgico. Normalmente las fisuras van a cicatrizar al cabo de 4 a 6 semanas con baño de asiento y agentes formadores de volumen. A veces también se puede aplicar la nitroglicerida en pomada o los antagonistas de calcio, pero esto tiene como efecto colateral las cefaleas. También se puede usar la toxina botulínica, ¿no?, en dosis de 20 unidades en 2 oportunidades, hasta en 2 oportunidades. Otra de las cosas que también a veces se hace, la dilatación con balón, pero tiene que hacerlo una persona que conozca porque nos puede llevar a una
a adherir una hipertensión del esfínter a una hipotensión del esfínter. El tratamiento de una fisura anal, más que todo, es para las fisuras crónicas. Y el tratamiento de elección es la esfincterotomía lateral interna, ya sea abierta o cerrada. Hay que tener en cuenta que cuando se hace una esfincterotomía en la línea media, esta, cuando cicatriza, puede deformar el ano y puede formar el agujero en cerradura. Y esto hace que puede haber una incontinencia de escape de gas o a veces de materia fecal. También se puede realizar la fisurectomía más colgajo hacia la línea media posterior para evitar las incontinencias. Entonces, la esfincterotomía lateral interna viene a ser la sección del esfínter interno en su porción distal, que no debe ser más del 30%, ¿no?, de esta. Es rara cuando se hace la sección del menos del 30% del esfínter externo, la incontinencia. Bueno, acá vemos, ¿no?, cómo se individualiza el esfínter interno y selecciona menos del 30% de su espesor. Acá tenemos la fisura, ¿no? Cuando la fisura está en la línea media, normalmente, y es aguda, el tratamiento es no quirúrgico. Y acá se usan los nitratos, los antagonistas del calcio tóxico. O también se puede inyectar la toxina botulínica. Cuando es una fisura crónica, el tratamiento es quirúrgico. Entonces acá se realiza la esfincterotomía interna lateral y si fracasa, hay que realizar una exploración con anestesia y hay que considerar la biopsia, ¿no?, para descartar otra patología y la evaluación del esfínter. Entonces uno evalúa el esfínter si es hipotónico o si es hipertónico. Si es hipertónico, ya no podemos hacer incisión, tenemos que considerar una fisurectomía con colgajo de avance. Y si es hipertónico, así hay que nuevamente realizar la esfincterotomía. Cuando la fisura está en la parte lateral, entonces hay que considerar otras enfermedades, como enfermedad de Crohn, tuberculosis, sífilis, VIH-Sida, cáncer, etc. Resumiendo, ¿no?, en una fisura hay que primero darle una fisura aguda, hay que darle agentes que vamos a dar el volumen para evitar el estreñimiento y baño de asiento. Con este manejo conservador van a curar el 80% de los pacientes. El 20% de los pacientes con fisura aguda que no cura, ya se le puede aplicar nitroglicerina, se le puede aplicar toxina botulina y va a curar el 80%. El 20% que no cura va a ir a una fisura crónica y el tratamiento de elección es la esfincterotomía lateral interna abierta, que va a tener un 98% de curación. Otras patologías muy frecuentes, ¿no?, y que mucho de la población los padece en algún momento de su vida, son las hemorroides. Como decimos, las hemorroides existen desde la existencia del hombre, desde que el hombre camina en dos pies. Las hemorroides no distinguen sexo, cargo. Así tenemos que personajes como Napoleón tenían hemorroides. Las hemorroides pueden ser internas o externas, como vemos acá, y las hemorroides van a derivar del adjetivo hemorroides, que es igual a sangrado. La incidencia en sí no es conocida, pero si hacemos un corte, se cree que de un 10 al 25% de la población adulta está afectada. El pico de presentación de las hemorroides está más o menos entre los 35 o 45 años de edad. La incidencia de las hemorroides va a disminuir conforme avance la edad. Después de los 35 años es menos frecuente. Hay que tener en cuenta que la frecuencia es igual en ambos sexos. Las hemorroides, podemos definirlas, son estructuras normales, ¿no? Son tres cojinetes que se encuentran en el recto y estos sirven para cerrar herméticamente, ¿no?, la luz.
su luz del recto. Entonces podemos definir las hemorroides como estructuras vasculoesqueléticas normales del canal anal, que va a estar compuesto por arteriolas y venas con comunicaciones arteriovenosas, músculos lisos, tejido conectivo y elástico, que al desplazarse, ¿no?, hacia abajo y esterilizarse va a dar sintomatología, como vemos acá en la foto. Entonces los paquetes o las almohadillas hemorroidales se deslizan y se esterilizan y van a dar sintomatología. Entonces ahí ya tenemos la enfermedad hemorroidal. Va a haber factores que van a predisponer a presentar hemorroides. Una de ellas es la dieta. O sea que si el paciente no ingiere mucha fibra, entonces va a tener problemas para las hemorroides. La posición. La posición, hemos visto que muchos de los pacientes que tienen hemorroides son aquellos que están muchas veces sentados, como los choferes de camiones que tienen tramos muy largos, las secretarias, y también algunos pacientes que tienen enfermedades metabólicas como la obesidad. Dentro de los factores que precipitan, vamos a tener el estreñimiento, la diarrea, el abuso de laxantes, el embarazo y el parto, ¿no?, y algunos deportes, ¿no?, como son la equitación, el ciclismo, etc. Las hemorroides podemos clasificarlas según su localización en externas, internas y a veces mixtas. Tenemos a veces hemorroides internas y externas, ¿no?, la llamada mixta. Y las hemorroides internas podemos clasificarlo por su tamaño y su grado de prolapso. Tenemos que las hemorroides internas de grado 1 son aquellas que no prolaxan y solamente tienen como sintomatología dolor y sangrado. Las de grado 2 son aquellas hemorroides que prolaxan con las deposiciones que luego de ellas vuelven a su lugar de origen. Los de grado 3 son aquellas hemorroides que prolaxan, ¿no?, con el esfuerzo, con la manera de Valsalva, y que tienen que ser reducidas o vueltas a su lugar por el examinador o por el paciente. Y los de grado 4 son, como vemos en la foto, son las hemorroides prolaxadas que ya no vuelven a su lugar. Hay que tener en cuenta que las hemorroides internas son aquellas que están por encima de la línea dentada y son las que mayormente prolaxan, mientras que las hemorroides externas son las que se encuentran debajo de la línea dentada y son las que muchas veces dan mucho dolor y trombosis. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que muchos de los pacientes a veces tienen una hemorroide externa trombosada y no se hace un tratamiento quirúrgico y pasa el cuadro agudo y hay una reacción del trombo y va a quedar un pliegue de piel alrededor del ano, lo que se llama un plicoma anal. Este plicoma anal muchas veces es considerado erróneamente como una hemorroide externa por muchos médicos o por muchas personas. Hay que tener en cuenta que este es asintomático. El problema es que a veces no se puede hacer una buena higiene de esa zona. El tratamiento de este plicoma es ambulatorio, se aplica un poco de anestesia y se reseca y se deja abierto. Los síntomas de las hemorroides, tenemos los síntomas cardinales, que son el dolor, más que todo cuando el hemorroide se trombosa, la protrusión y el sangrado, ¿no? El sangrado que a veces puede ser gotas después de las deposiciones o cuando machan el papel higiénico. Puede tener irritación, estreñimiento. Muchos de los pacientes pueden tener incontinencia fecal, va a tener dificultad de la limpieza si están prolapsados. Si están prolapsados, va a haber una sensación de evacuación incompleta, va a haber supuración y a veces puede haber presencia de secreciones de la mucosa rectal. El tratamiento de las hemorroides ahora cada vez ya no es quirúrgico, como hemos dicho al inicio, que es un elemento normal, ¿no?, del conducto anal. Son almohadillas que van a cerrar herméticamente la luz del recto y evitar la incontinencia.
Entonces, ahora se da mayormente un tratamiento médico. Con el tratamiento médico, muchos de los hemorroides, que son de grado 4, pueden bajar a 3, a 2 o a 1, ¿no? Entonces, eso evita una cirugía. Entonces, el tratamiento médico es no farmacológico, mediante la higiene local, lavado, baño de asiento y secado cuidadoso. Medidas dietéticas, como no ingerir muchas comidas condimentadas, evitar el alcohol, el café, el té, y tomar abundante agua y fibra para evitar el estreñimiento. Otras medidas es evitar el aumento de peso, la obesidad, el sedentarismo, el estar mucho tiempo de pie o sentado, y los esfuerzos violentos. Y otra de las cosas es que cuando el organismo pide ir al baño, no hay que retrasar la deposición. Esa es la principal causa muchas veces de estreñimiento. Y entre los farmacológicos tenemos que se puede dar laxante del volumen para el estreñimiento, o cuando tenemos hemorroides prolapsadas o trombosadas, cremas locales o supositorios que tienen esteroides analgésicos. También debemos dar flebotónico para mejorar, ¿no?, la permeabilidad y la tonicidad de los vasos venosos hemorroidales. Dentro del tratamiento alternativo tenemos la escleroterapia. La escleroterapia se usa más que todo para pacientes con hemorroides de primer grado que son sangrantes. Lo que se usa más para hemorroides sintomáticos de primero, y segundo y tercer grado son las ligaduras de banda de caucho, que normalmente se puede hacer en forma ambulatoria en los consultorios y que se liga de 1 a 2 paquetes de hemorroidales por consulta. También se puede usar la crioterapia y la hemorroidolisis, ¿no? Acá tenemos una foto de la ligadura con bandas, ¿no?, de ligadura con bandas de caucho, donde se pone a nivel de su base de la hemorroide, y esto va a impedir la irrigación sanguínea, va a haber una isquemia, necrosis, y al cabo de 5 a 7 días se va a desprender el tejido necrosado. El tratamiento quirúrgico más que todo se deja para hemorroides de 4º grado. Son aquellas que ya no mejoran con tratamiento médico y no se pueden hacer ligaduras con bandas elásticas. Acá tenemos la hemorroidomía con la técnica de Millingham y Morgan, o la técnica cerrada a los Ferguson. Normalmente la que más se usa es la técnica abierta a los Millingham y Morgan. Como vemos acá, va a haber una disección, ¿no?, de la piel y del paquete hemorroidal, y se va a ligar en su base. Hay pacientes que a veces tienen hemorroides en corona, y antes se hacía la hemorroidomía de Whitehead, ¿no? Se hacía una para hemorroides de corona, pero tiene como complicación que puede haber una estenosis anal y nos puede llevar a que el paciente después nos refiera que las deposiciones son muy delgadas, que puede llegar a hacer como unos fideos. Últimamente también se está haciendo la hemorroidomía con sutura mecánica, suturas con grapas, la técnica de Stapler o técnica de Longo, con cirugía mecánica circular, y también la hemorroidomía con láser. Como vemos acá, esta es la técnica de Millingham y Morgan. Normalmente se coge el paquete hemorroidal, se apertura la piel y se diseca hasta su base y se liga. Normalmente antes se hacía, ¿no?, la extirpación de los 3 paquetes hemorroidales a nivel P5, P7, P11, y se quedaba como un trevo. Ahora, como digo, ya no se hace la cirugía porque para evitar que el paciente tenga incontinencia. Acá tenemos la técnica de Longo o de cirugía mecánica, ¿no?, que usa un dispositivo circular y hace una mucosectomía por encima de la línea dentada. Entonces el tejido hemorroidal que está descendido y prolapsando vuelve a su lugar, y acá está la sutura mecánica circular, ¿no?, donde ya vuelve el tejido hemorroidal a su lugar. Es la técnica de Longo Stapler, en la cual se usa sutura mecánica circular.
Dentro de las complicaciones de un paciente que ha sido tratado de hemorroides y ha sido tratado por métodos no quirúrgicos, por ligadura, puede haber dolor. Hay dolor cuando se coge parte de la línea dentada, porque ahí está la inervación somática y el paciente va a tener mucho dolor. A veces puede haber hemorragia al desprendimiento del tejido necrosado y también puede haber retención urinaria, ¿no? Más que todo por el dolor. Cuando se hace una hemorroidectomía quirúrgica, podemos tener una complicación temprana que viene a ser la retención urinaria, que es más que todo dada a veces por anestesia regional, la anestesia rajilla que se le pone, o por el dolor. Y a veces también puede haber hemorragia si no ha habido una buena ligadura de los vasos sangrantes. Tardía, mayormente puede haber una extensión anual cuando ha habido mucha extirpación de la piel de la región anal. Entonces las hemorroides, como vemos, tenemos hemorroides externas o internas. Cuando una hemorroide externa está trombosada y tiene más de 72 horas de evolución, lo único que hay que hacer es un tratamiento conservador. Hay que modificar la dieta para evitar el estreñimiento, hay que controlar el dolor y baño de cielo. Pero si que tiene menos de 72 horas de evolución, aquí sí hay que considerar la cirugía, extirpar el hemorroide. Cuando no está trombosada, el hemorroide externo, entonces hay que modificar la dieta y también se puede considerar la extirpación del hemorroide. En las internas, cuando es de grado 1, que no hay producción del hemorroide, solamente dolor y sangrado, hay que cambiar la dieta y a veces también se puede hacer una ligadura con baño. En el grado 2, aparte de modificar la dieta, hay que hacer una ligadura con banda o a veces también se puede hacer una extirpación. En el grado 3, normalmente se hace una cirugía y una sutura mecánica, una extirpación de mucosa con sutura mecánica. O también se puede hacer, algunos pacientes, ligaduras con banda. En el grado 4, se hace una incisión o también se hace una resección de mucosa con cirugía mecánica. Otra de las patologías que se ve ya, pero con menos frecuencia, es el prolapso y la procedencia rectal. Como vemos acá, en este paciente, un paciente joven, de menos de 50 años, que llega por emergencia con el recto prolapsado. Vemos que es total ¿no? Porque acá vemos que tiene todas las capas del recto. Entonces, podemos definir el prolapso como el descenso y salida de la estructura del recto hacia el canal anal. Cuando solo incluye la mucosa rectal, lo llamamos prolapso simple o incompleto. Pero cuando ya se prolapsa todas las capas, tanto la mucosa, la muscular, la serosa, es un prolapso total o procidente. Bueno, acá vemos el prolapso total, vemos los pliegues mucosos circulares, ¿no? Cuando es solamente mucosa son los pliegues mucosos radiados. En la patología, en la etiopatogenia, la formación del prolapso simple de recto, va a haber factores predisponentes y factores desencadenantes. Dentro de los factores predisponentes, como sabemos del prolapso simple de recto, es el prolapso de la mucosa, vamos a ver en niños menores de 5 años, acá uno de los factores predisponentes va a ser la ausencia de una de cada curvatura del sacro por falta de desarrollo. El niño está en desarrollo, entonces va a haber una curvatura, ¿no?, marcada. Va a haber ausencia también de medios anatómicos de soporte a nivel de la pelvis, ¿no? Dentro de los factores desencadenantes, va a haber trastornos en evacuación de las heces, ¿no? Entonces puede haber diarrea, estreñimiento o hábitos de defecación durante largos periodos. Están mucho tiempo sentados en el inodoro, entonces eso hace con un trastorno desencadenante. Otra de las cosas es la tos persistente y los esfuerzos físicos excesivos.
Mientras que en el prolazo total o procedencia, que vemos mayormente en los pacientes adultos mayores y con mayor frecuencia en mujeres, dentro de los factores providentes tenemos la profundidad exagerada del fondo del saco de Douglas. Es un saco de Douglas muy profundo, ¿no?, que se ve en las mujeres. Hay una excesiva movilidad y longitud del recto y del colon sigmoide. Entonces, hay un dólico megasigma muchas veces. Hay una fascia endopélvica, está laxa ya tanto por la edad, ¿no?, o por las mujeres que han tenido muchos partos. Entonces la fascia endopélvica está ya laxa, está débil. El esfínter anal está débil o incontinente. Y otras cosas, hay un defecto de la fijación del recto hacia el sacro. O sea que la fascia de igualdad ya está laxa y el recto, que debe ser cóncavo, se vuelve más, o horizontal, se vuelve más derecho, ¿no? Dentro de los factores desencadenantes, vamos a tener los efectos prolongados del estreñimiento, que muchas veces las pacientes que sufren la adulta, el estreñimiento crónico, los partos múltiples o distóxicos. También hay pacientes que han sufrido procesos inflamatorios de la pelvis y en las enfermedades debilitantes o consultivas, ¿no? Entonces, eso va a debilitar todos los elementos de fijación del recto. Como vemos acá los pliegos mucosos son radiados, entonces podemos decir que es un prolapso simple o de mucosa, mientras acá los pliegues son circulares, puede ser un prolapso total, ¿no?, o procedencia rectal. Entre los síntomas, tenemos que en el prolapso simple, los síntomas se van a ver más que todo descubiertos por los padres. Como sabemos, el prolapso simple se ve con mayor frecuencia en los niños, ¿no?, y el padre va a observar una mucosa prolapsada luego de defecar. A veces también puede haber pérdida de moco o de pequeñas cantidades de sangre. En el prolapso total, aquí sí la salida del recto, se va a ver la salida del recto a través del ano, como vemos en la foto, va a haber pérdida de moco y sangre, y a veces puede haber también hasta una úlcera al nivel de la mucosa anterior, va a haber sensación de evacuación incompleta. En etapas avanzadas se va a también ver incontinencia fecal y urinaria. Como vemos, el prolapso total se va a ver en personas, a veces, que son psiquiátricos o en pacientes que están en albergues. El diagnóstico de un prolapso rectal es fácil si el prolapso es a través del ano, ¿no?, pero es difícil cuando se mantiene en la parte superior del conducto anal. Normalmente, el paciente que tiene prolapso va a tener el tema de la mucosa rectal, sobre todo en la parte exterior. Para confirmar un prolapso oculto, normalmente se pone el anoscopio, el sigmoidoscopio prescribe y se hace empujar al paciente y saber cómo se va desplazando la mucosa hacia la dura recto, hacia la parte inferior. Bueno, acá tenemos una foto de un prolapso total de una mujer añosa. En lo que respecta al diagnóstico diferencial para ver cuándo es un prolapso de mucosa rectal y cuándo es un prolapso rectal o procedencia, vamos a ver el tamaño. El tamaño es importante porque los prolapsos de mucosa rectal son pequeños, porque son menores de 5 centímetros. Mientras en la procedencia rectal el tamaño es mucho mayor, siendo mayor de 5 centímetros. Otra de las cosas son los pliegues. Como vimos anteriormente, en la de mucosa son los pliegues radiados y en los circulares los pliegues de la mucosa son circulares. También hay que tener en cuenta el tono del esfínter. En el prolapso de mucosa rectal está conservado el tono del esfínter, mientras que en la procedencia rectal está disminuido. Bueno, acá tenemos los dibujos de un prolapso de mucosa, van a ser los pliegues, un prolapso total o procedencia rectal, ¿no?, los pliegues circulares. El tratamiento de un prolapso se va a hacer en muchas cosas. Se va a basar en el estrechamiento del orificio anal, en la obliteración del saco peritoneal de Douglas, en el restablecimiento del piso pélvico, en la resección del intestino redundante, en la suspensión o fijación del recto, o en la combinación de estos procedimientos. Hasta ahora
no se encuentra una técnica operatoria que sea ideal para, para los prolapsos rectales. Hay más de 50 técnicas, ¿no? Y hasta ahora no tenemos una técnica estándar. Entonces, pues, dentro del procedimiento tenemos la intervención de fijación. En la intervención de fijación se hace una rectopexia con malla, se puede hacer una ortopedia con esponja de balón o una rectopexia con sutura. A veces también se puede hacer operaciones combinadas, ¿no? Se puede resecar el sigmoide, puede haber resección de sigmoide y rectopexia con sutura. Y hay que tener en cuenta que estas cirugías también se puede hacer, que son cirugías abiertas, también se puede hacer con cirugía laparoscópica, ¿no? Con la colocación de una receta con malla o una reacción rectosigmoidea. Una de las técnicas más usadas en Estados Unidos es la técnica de Richter. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de Richter? Como una de las causas del prolapso es con la separación del recto del sacro, con la lesitud ya de la fascia presacra. Entonces, se coloca una malla de marble o de polietileno hacia el sacro. Se hace como una bufanda y para restituir la concavidad del recto. El problema de esta técnica es que a veces uno puede disminuir mucho la luz del recto y puede poner estenosis, fecaloma o pseudooclusión. Para evitar eso, se modificó la técnica de Richter, ¿no? Y que ahora se llama la técnica de Well, donde se coloca la malla en el sacro y solamente va a abrazar al recto, dejando la parte anterior del recto libre, y eso va a evitar, ¿no?, que haya estreñimiento, que haya suboclusiones o que haya fecaloma. Otra de las técnicas es la resección del sigmoide, ¿no?, o la resección del sigmoide más rectopexia. Entonces se hace la resección del sigmoide, hace una anastomosis primaria y se pexa el recto. El problema es que a veces puede haber una contaminación o una deficiencia de estructura. Para los pacientes que no pueden tolerar una cirugía mayor, una cirugía abdominal, entonces son pacientes ancianos, muy debilitados, con muchas enfermedades, se le puede dar una operación de Delorme, la rectosigmoidectomía. Entonces se hace por vía perineal, se reseca el recto y el sigmoide prolaxado y luego se sutura. Tiene mucha recidiva, por eso no se realiza con mucha frecuencia. Otra de las operaciones era la operación de la mucosectomía, nada más, se hace una mucosectomía del prolapso, luego se explica la capa muscular y serosa y se hace la sutura entre el recto, ¿no?, de la mucosa. En lo que respecta a la incontinencia fecal, es otra de las patologías que en realidad no se sabe cuánto de nuestra población lo padece. La incontinencia fecal podemos definirla como una incapacidad para controlar la salida de gas y materia fecal, ya sea de consistencia sólida o líquida a través del conducto anal. La incontinencia fecal podemos clasificarla de tres tipos. Una completa, que prácticamente el paciente no contiene nada, se le escapa los gases, los líquidos, los sólidos. Una parcial, que solamente hay un escape de gases y eso es líquido. Y una menor, que la aparece con mayor frecuencia en la población, que es el escape de gases y machado fecal. En lo que respecta a su etiología, la incontinencia fecal mayormente va a ser secundaria a un procedimiento quirúrgico anorrectal. Como dije anteriormente, pacientes posoperados de títulos de acceso
van a presentar muchas veces incontinencia fecal. Otra es cuando se realiza la operación de White, una operación de White mal hecha, ¿no? También nos puede llevar a una incontinencia fecal. En algunos pacientes, cuando hace una dilatación forzada de los esfínteres, como pacientes con fisura anal, también nos puede llevar de una hipertonía esfinteriana a una hipotonía. En los tramos obstétricos, ¿no? Pacientes cuando dan a luz, ¿no?, en el parto de un feto macrosómico, muchas veces pueden lesionar el paquete esfinteriano. Es menos frecuente trauma por accidentes o prácticas sexuales. Bueno, en las lesiones del médula espinal, ¿no?, cuando hay una lesión del médula espinal, mayormente va a haber una incontinencia fecal. Y en algunas malformaciones congénitas, como el meningocele, también nos dan incontinencia fecal. El diagnóstico, como hemos dicho anteriormente, va a haber una incapacidad para controlar la salida de gases y material fecal. Normalmente va a haber una alteración mórfico-estructural de la piel perianal, ¿no?, y del canal anal. A veces va a haber cicatrices, estenosis, ano entreabierto, prolapso, mucosa, ya sea de mucosa o completa. Y esto más que todo, las cicatrices van a ser por cirugías previas, ¿no? Normalmente el paciente va a tener lesiones de la piel, dermatitis, ¿no?, más que todo por la salida de heces, la contaminación va a irritar esa zona. Y al tacto rectal y a la manometría anorrectal, normalmente se va a detectar una hipotonía de los esfínteres. El tratamiento de un paciente con continencia fecal, hay que tener en cuenta que puede ser no quirúrgico cuando se demuestra que los músculos esfinterianos no tienen ningún problema, cuando no hay defecto del músculo esfinteriano. Entonces acá, si es por un traumatismo vértebro-medular, entonces aquí hay que hacer una colostomía definitiva, nomás tipo Hart. Entonces se hace la cirugía, más que todo, para la corrección de la disfunción esfinteriana. Para lo cual hay muchas técnicas, pero ninguna da el 100% de resultados positivos. Antes usaba el cerclaje, que ya está en desuso, la esfinteroplastía o reconstrucción esfinteriana, la represión postamal de Park, la reconstrucción con transferencia del músculo de la fascia lata, y últimamente la colocación de un esfínter anal artificial. Si después de haber hecho cualquiera de estos procedimientos quirúrgicos no da resultado, el paciente lamentablemente tiene que ir a una colostomía definitiva. Bueno, acá tenemos la operación de Stewart, ¿no?, donde se pone una banda de silaje, pero prácticamente ya no se usa tan de susto. Acá la reparación con solapamiento, ¿no? Acá se diseca tanto el esfínter interno como el externo y luego se pone puntos de colchonero. Y la reparación postanal de Park, ¿no?, que sirve para suturar el músculo de órgano en plano, ¿no? También da resultados parcialmente buenos. Y la última patología que vamos a ver es el quiste pilonidal. El quiste pilonidal, también llamado sino pilonidal, ¿no?, seno de pelo, ¿no?, va a ser un proceso frecuente caracterizado por presencia de incursiones epidérmicas en la dermis, ¿no?, en la línea pegue interglúteo, en la línea media posterior de la región sacra, como vemos en la foto. El origen es adquirido por obstrucción de un folículo piloso o la inclusión de pelo. Habitualmente suelen permanecer estos pacientes asintomáticos y a veces se puede descubrir formación accidental de presencia de pequeños orificios por los que emergen formaciones pilosas en el espacio comprendido entre ambos glúteos, en la línea media del sacro. El problema es cuando se infecta, ¿no? Cuando se infecta va a producir una química típica como si fuera un absceso, ¿no?, en dicha zona. Va a tener una tumoración muy dolorosa, inflamada, ¿no?, pulsátil, que
el tratamiento tiene que ser el drenaje. Entonces, en su fase aguda, en fase de acceso, siempre se va a recoger el drenaje. Se hace una incisión sobre la zona fluctuante, se desbrida todo, se saca los pelos que a veces están dentro y se deja un drenaje. Una vez que pasa el proceso inflamatorio e infeccioso, ya podemos proceder a la extirpación completa de la formación quística y trayecto fisiológico. Aquí siempre hay que darle antibióticos de amplio espectro, ¿no?, para genes gram positivos y gram negativos. Como vemos acá, hay que extirpar todo y muchas veces, a veces no se puede cerrar o no se pueden cortar los tejidos. Solamente hay que aproximarlos y dejarlos cerrar por segunda intención. Esto afecta a los pacientes que mayormente tienen hirsutismo, tienen muchos vellos en esa zona. Bueno, eso es todo. No sé si tienen, alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Señorita Madeleine, Y le escucho, doctor. ¿tienen preguntas? Al parecer los alumnos no desean hacerle preguntas, doctor. ¿Alguna inquietud? ¿Nadie tiene una patología semejante para que pregunte? ¿No hay preguntas? Parece que no hay, doctor. Entonces, muchas gracias. Ya, doctor. Hasta Hasta la luego. próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Hello, luego. doctor, Muchas gracias, gracias. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.